Quisiera, por favor, hermanos, que vayamos a la carta escrita por Santiago, capítulo 4, 1 a 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar. Oramos, oh Dios, confiados en ti, en tu gracia, en tu misericordia, y en que por medio de tu Espíritu tú abres y alumbras nuestro entendimiento. Que esta tu palabra sea vida a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta carta escrita por Santiago, uno de los hermanos del Señor, nos expone tan pronto empezamos a leer el capítulo a algo que mientras lo seguimos leyendo, nos hace ver que había una situación difícil, compleja, que hace y motiva a este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, a escribir. En el capítulo 1 dice que él está mandando esa carta a todos los que estaban, judíos que estaban dispersos alrededor del mundo. Siendo él judío también y entendiendo los malestares que había en algunas comunidades cristianas y sobre todo entendiendo la naturaleza humana, Dios le había llevado a ese punto. Cuando nosotros leemos su carta, cómo él se da cuenta de situaciones que pasan en nosotros, que nos van descalificando, desnutriendo, nos quitan la identidad que tenemos. Él escribe estas palabras. En el capítulo 4 empieza haciendo dos preguntas. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver la primera. La primera dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Por medio de esa pregunta, este hombre está colocando a los recipientes de la carta ante la necesidad de buscar el lugar, la zona de su interior, de su vida interior, desde la cual están saliendo esas guerras y esos pleitos. El primer enfoque que él hace es pedir a esos hermanos que miraran hacia adentro, introspección, ir hacia adentro de nosotros mismos, colocarnos en la posición y en la necesidad de encontrar en nosotros qué nos está empujando, qué nos está haciendo tener conflictos donde las guerras y los pleitos es lo que sale continuamente a la superficie. Lo segundo que este hombre hace es decir que entre ellos, siendo ya cristianos, estaban entre ellos viviendo en una tensión permanente, porque guerras, combates, conflictos, pleitos, situaciones difíciles, inconclusas, no terminadas, estaban siempre alrededor de sus vidas. El Espíritu Santo indicó que eran tan serios sus problemas interpersonales que él definía lo que estaba pasando como un campo de guerra. Cuando nosotros vemos guerras, estamos hablando de lugares, espacios donde se está celebrando, se está haciendo algo que pone en conflicto a un enemigo contra otro enemigo, que se está buscando algo, pero se está buscando resolver algo de una forma incorrecta, porque en una guerra los problemas se hacen peores, no mejores. En una guerra hay pérdidas, en una guerra hay mayor exacerbación del malestar que le dio inicio. Entonces estaba diciendo que ellos tenían entre ellos, la palabra entre ellos que ustedes la pueden buscar ahí en el versículo 1, entre ustedes hay este tipo de conflictos. Y eso quiere decir que en ellos había una ausencia total de lo que es de lo que Dios nos dice en la palabra, que debe ser la manifestación del fruto del Espíritu.
Dice en Gálatas que nosotros debemos tener, por medio de lo que Dios hace en nuestras vidas, un reflejo de la vivencia del Espíritu en nuestras vidas, partiendo de 9 características. Y las voy a mencionar. Puesto que había guerras entre ellos, entonces el amor no estaba, sino que había sequedad. No había la disposición de amar tal y como el Señor nos dice, sino que había rechazo al prójimo. Dice que debemos tener gozo, pero cuando hay guerra no hay gozo, hay dolor. Cuando hay guerra hay amargura. Así que esa manifestación del Espíritu Santo no estaba en ellos. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu produce paz en nosotros. Si hay guerra, si hay paz, no hay guerra. Y si hay guerra, no hay paz. En ellos no había bondad, una cualidad permanente que debe estar en nuestras vidas, que nos mueve a ser personas que tienen o tenemos la necesidad de mostrar por medio de nuestros hechos que hay amor, hay respeto, que queremos que el otro esté bien y que siga bien. Puesto que ellos estaban en guerra, entonces ellos no tenían bondad, sino que había maldad. Dice la palabra que nosotros debemos tener benignidad, de nosotros debe salir una inclinación permanente, no a tener un acto o manifestación un día de bondad, sino que el corazón permanentemente se incline a buscar el bien de los demás. Una constante, eso no se acaba. Si estaban en guerra, no tenían benignidad, no eran benignos, por lo tanto había maldad, malignidad. Había un rechazo y menosprecio a los demás y una disposición a tratarse mal, porque el que está en guerra se trata mal, no se trata bien. Debe haber mansedumbre, la capacidad de saber que aunque tengamos la razón, debemos ser humildes, mansos, no belicosos. Si ellos estaban en guerra, no había mansedumbre, sino orgullo y altivez. Y por último, dice la palabra de Dios que si tú y yo tenemos el fruto del Espíritu, debemos ser personas con dominio propio. El dominio propio es templanza, es la capacidad de ser prudentes, de no ser necios, de saber cuándo hablar y cuándo no hablar, de hacer silencio, de saber que no podemos ser personas que responden, que reaccionan siempre, que no evitamos conflictos, sino que los provocamos con nuestra actitud. Si ellos estaban en guerra, entonces no había prudencia sino imprudencia. Y con esto el Señor nos está diciendo que aún siendo cristianos y aún debiendo, es nuestro deber permitir al Señor que cambie nuestro ser, que trabaje en nuestro interior, que esos frutos se manifiesten para que estemos nosotros en paz y los demás estén en paz. Como dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. Cuando el Espíritu Santo es impedido por nosotros de hacer lo que tiene que hacer, entonces estamos viviendo colapsados por nuestros problemas internos que combaten en nosotros. De forma que este hombre hace una segunda pregunta. La primera, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ausencia de Dios en nuestras vidas. La segunda pregunta es, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y esta segunda pregunta está diciendo, ¿qué hay en el interior que provoca la guerra? Que provoca el pleito, que hace que las personas estén en contiendas. Dice, está haciendo una pregunta, no es de vuestras pasiones, no dice, no es de los demás que tienen pasiones, sino de vuestras pasiones. Está diciendo que aquellos que están en guerra y conflicto, dentro de su interior hay pasiones las cuales combaten en sus miembros. Hermanos, esto es sumamente importante. Pasiones son deseos intensos del alma
que obligan al que los tiene, que inquieta al que los tiene, que ponen en efervescencia al que los tiene, y estas pasiones los empujan a la persona a buscar que esas pasiones sean satisfechas, sin importar qué tiene que quitar, qué tiene que hacer, a quién tiene que herir, cómo se va a dañar, sino simplemente llevar a cabo aquello que su alma le está urgiendo, que debe ser satisfecho. Cuando hay pasiones en nuestras almas, y hay pasiones y deseos de muchas clases, esas pasiones, dice la palabra, combaten en nosotros. Escuche bien, empezó la palabra de Dios diciendo, las guerras y los pleitos que hay entre ustedes. Pero ahora cambia la dirección y dice, esas pasiones y deseos combaten en ustedes. Pasa de lo que está pasando afuera a lo que está ocurriendo dentro. Y está diciendo, cuando en nosotros hay ese tipo de deseos y pasiones, hay una lucha interna en nuestro interior. El alma está siendo sofocada por los deseos que ella misma produce. Y esos deseos provocan una guerra que se refleja en nuestro cuerpo y dice allí, en nuestros miembros. A punto que la persona es, repito, arrastrada a buscar satisfacción en eso que el alma le está urgiendo que busque. Hermanos, fíjese lo que está diciendo el Espíritu Santo. Las cosas que se ven fuera, guerras, pleitos, maltrato entre nosotros, situaciones continuas de disgusto, murmuraciones, contiendas, todo lo que viene con el cuadro, eso que se ve fuera es reflejo de cómo está el alma. La guerra afuera es un reflejo de la guerra interna. La guerra interna es resultado de que no hemos rendido nuestra voluntad a Dios. Por tanto, el fruto del Espíritu no puede crecer porque estamos impidiendo a Dios que haga lo que Él quiere hacer. Comportamientos, sentimientos, actitudes que salen de nuestro interior y que impiden que haya en nosotros una relación correcta como Dios quiere que sea, más que correcta, sana. Una relación que nos permita, escuche, cuando hay guerra no hay paz, lo repito. No podemos tener paz interior si estamos en guerra con nosotros mismos. Y no se puede estar en paz si la paz de Dios, la paz del Espíritu, no toma autoridad y posesión de nuestras almas. No sé si lo estamos entendiendo. Pero si usted y yo vivimos en conflicto con los demás, si usted y yo tenemos problemas con la familia, con los hermanos en Cristo, con las personas en la calle, en cualquier lugar, tenemos conflictos, Dios nos dice que nosotros tenemos una situación trágica, patética, dramática en nuestro interior. No podemos estar en paz. No podemos orarle al Señor diciendo, Señor, dame paz. Yo no sé lo que me pasa, estoy ansioso o ansiosa. El Señor, el Espíritu Santo nos va a decir, es que tienes que ponerte en paz conmigo. Es que tienes que dejar que yo hable a tu vida. Es que tienes que someterte a mi autoridad. Y esa pérdida o ese conocer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo y desplazarlo y no dar los pasos correctos y seguir justificando por qué somos así, por qué estamos peleando, justificación o yo tengo derecho a que se respete lo que yo creo, todas esas basuras que tenemos en el interior y que utilizamos para posponer la sanidad de Dios en nuestras vidas. Dios nos dice, mientras eso no ocurra, no hay en ti la presencia, la llenura, el fruto del Espíritu. Entonces, Juan 17, 21, Cristo oró y dijo de esta manera antes de salir al Getsemaní. Le dice orando a su Padre, para que todos sean muchos. Para que todos sean uno.
Fíjese lo que sigue diciendo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces voy a leer esto desde atrás hacia adelante. El Señor está diciendo, Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste, ellos tienen que ser uno como tú y yo somos uno. Yo lo voy a repetir de nuevo. Para que tu familia, tus amigos, tus conocidos, una nación crea que Dios envió a Jesucristo, tú y yo tenemos que ser uno como el Padre y Cristo son uno. Y decir que tú y yo seamos uno tiene que ser, esto quiere decir, esposos cristianos tienen que ser uno en Dios. Hijos y padres tienen que ser uno en Dios. Familia tiene que ser uno en Dios. Hermanos en Cristo tienen que ser uno en Dios. Para que el mundo crea que Cristo vino a nuestras vidas, que el amor de Dios está en nuestras vidas, que somos capaces de perdonar, que somos capaces de honrar al prójimo, de no destruir su moral, de no hacer daño criticando ni murmurando. Tú y yo tenemos que mostrar que nos amamos. Porque ¿qué sentido tiene que yo le predique a una persona, le diga quién es Cristo, ore por él, lo invite a recibir al Señor, si conoce que yo estoy matando al prójimo? Lo que Cristo está diciendo, el testimonio no verbal, el testimonio vida, es tan poderoso que cuando dos personas se aman en Cristo, cuando son capaces de olvidar sus molestias, esas aristas que tiene cada una de nuestras personalidades que motiva o hace daño al otro, cuando no somos capaces de eso, y eso solo es posible cuando tú y yo amamos a Dios. De tal manera que su amor nos enseña a amar a los demás. Pero si no somos capaces de eso, estamos siendo un testimonio muy malo para los que no conocen al Señor todavía. Cristo lo dijo claro. La antítesis de la guerra es la paz. Y Él dijo que dejaba su paz a nosotros, para que no tuviéramos ningún temor a nada y para que supiéramos que Él está con nosotros siempre. Pero para vivir esa experiencia de plenitud, tú y yo tenemos que rendirnos al Señor y amar, empezar a amar a los demás. Y en lugar de ver los defectos, ver más las cosas buenas. Resaltar más lo bueno que lo malo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, al llegar ahí, yo quiero que nosotros leamos el versículo 2. Porque allí son mencionados sentimientos, conductas y acciones que reflejan de dónde sale el pleito, por qué se produce el conflicto, qué es lo que origina ese problema en nuestras vidas. La primera palabra, versículo 2 dice, codiciáis. Sigo leyendo y no tenéis. Segunda palabra, matáis. Tercera palabra o frase, ardéis de envidia. Cuarto, combatís y lucháis. Y vamos a ver esas palabras en el contexto de lo que Dios quiere enseñarnos. Primera palabra, codiciáis. Inmediatamente esa palabra nos reporta al último de los mandamientos. El 10º mandamiento es escueto, sencillo y claro. Y dice, no codiciarás. Y para que nadie se equivoque, entonces el Señor dice, ¿qué es lo que no debemos codiciar? Porque los seres humanos tenemos la mala cualidad, de que cuando a través de algo Dios nos confronta, nosotros
utilizamos un mecanismo de defensa y decimos, pero explícamelo bien porque no lo entiendo. Pero hace rato que lo entendimos, porque no hay otra forma de entenderlo. No codiciar es no codiciar. Pero explícamelo bien. Y Dios, que sabe eso, da una serie de ¿qué no codiciarás? Pero ocurre que la codicia no se da en un espacio aéreo, se da en un contexto humano. Y siempre que hay codicia, la codicia tiene que ver con lo que el otro tiene o es. Cuando Dios me dice no codiciarás, me está diciendo nada de lo que tenga el otro, nada de lo que sea el otro, tú lo puedes desear. Una de las definiciones sencillas de codiciarás es el deseo obsesivo e ilimitado de poseer más. Y eso quiere decir que la persona nunca se sacia de querer más. Siempre quiere más. A mí siempre me recuerda, cuando pienso en codicia, un muñequito que los muchachos de hoy no conocen, muy cómico, que todos los de mi edad lo conocieron, que es el Rico McPato. Un hombre que olfateaba una moneda de 1 centavo a kilómetros para ir a buscarla. Tenía toda la casa llena de mucho dinero. Insaciabilidad en esto y cualquier otro deseo es codicia. No importa cuánto la persona tiene, nunca está contenta, satisfecha. Y el que no está contento ni satisfecho con lo que Dios le da es una persona que vive atrapada. Voy a mencionar 3 cosas que la palabra, de las muchas que dice, que la palabra habla acerca de la codicia. Son 3 versículos claves. Número 1, al codicioso lo consume la envidia, y eso quiere decir que la codicia es activada por un poder espiritual que destruye a la persona. Porque cuando usted le dicen, lo consumió la ira, está diciendo, usted fue rodeado o de usted salió tal llama que usted quedó sin vida. Se consumió, se acabó, no existe. Dice la palabra de Dios que cuando esto hace alianza con la envidia, esos 2 poderes juntos destruyen una persona. Segundo, dice la palabra de Dios, la envidia es carcoma que para los huesos. Carcoma para los huesos. ¿Lo entendemos? La carcoma, ¿qué es lo que hace? Pulverizar por dentro, por fuera la apariencia está bien, pero cuando a usted se le ocurrió ese día recostarse, poner la mano en esa pared de madera, usted se hundió con ella. Está por fuera bien, pero por dentro está sin el material porque fue consumido. Oiga lo que dice, que la envidia es carcoma para los huesos, lo cual quiere decir que cuando hay codicia y envidia, eso nos enferma físicamente. Nuestros huesos son carcomidos. No sé si le alegra la noticia. Pero lo que Dios está diciendo es que usted y yo tenemos esta noche que decidir no codiciar más y no envidiar más. Porque aunque usted y yo no lo sintamos, por dentro se está operando una destrucción de nuestro cuerpo. ¿Para qué queremos nosotros enfermarnos innecesariamente solo por conservar envidia y codicia? ¿Para qué queremos eso? ¿Qué es lo que ganamos? Dios nos dice que es un peligro para la vida. Es necesario que nosotros entendamos que porque el deseo de las cosas atrapa nuestras vidas en esta tierra, usted y yo tenemos que revisar todos los días qué estamos deseando. Porque dice la palabra que el cúmulo de esos deseos son los que nos llevan a pleitos y contiendas.
Mira, hermano, yo entiendo que estos versículos son un libro de psicología. Nos están diciendo, ¿tú quieres ser una persona en paz? ¿Quieres vivir sin conflictos? Tienes que revisarte dentro. Y tienes que darte cuenta que hay deseos en ti, que tu insatisfacción interior te lleva a reflejar esa insatisfacción hacia los demás. Y vives continuamente en un esquema de lucha y contienda. Pero el problema no está afuera, está dentro. Y mientras sigamos diciendo que el otro es que tiene la culpa, nunca vamos a ser sanos. Dios no puede traer esta bendición, si nosotros permanecemos diciendo que no tenemos problemas, que nosotros no somos codiciosos. Pero alguien que te pasa por ahí, lo miras y deseas lo que el otro tiene. Y el Señor dijo, hablando de deseos, que el que mira a una mujer y en su corazón la desea, ya. Y estoy poniendo ese ejemplo para que nos demos cuenta que no es un asunto de que solo mis deseos los voy a satisfacer visiblemente, sino que si lo tengo dentro de mi interior, eso me está consumiendo por dentro y estoy pecando. El Señor dice que hay que revisar los deseos, porque nuestros deseos tienen poder y nos van a arrastrar a situaciones de derrota. La codicia, y voy a poner un ejemplo, no es solo de deseos, entre comillas, que, bueno, esas cosas, riqueza, como dice la palabra, espinos, afanes de la vida, sino que tú y yo podemos ser codiciosos ministerialmente hablando. Puedo codiciar el don o los dones que Dios le dio a alguien. Puedo codiciar el ministerio que Dios le dio a alguien. Puedo codiciar el poder que Dios le dio a esa persona para realizar lo que Dios le pide. En la Biblia hay un ejemplo bastante fuerte, y es el ejemplo de Coré. Dios le había dado dones, le había dado ministerio, le había dado poder, y nunca estuvo satisfecho porque estaba mirando que Dios le había dado más a Moisés, más a Aarón. Si no estamos satisfechos de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, vamos a terminar haciendo eso. ¿Cómo se refleja ese malestar? Peleando con los demás, acusando a los demás. Otra vez las guerras y los conflictos. Hermanos, tenemos que revisarnos por sanidad. Tenemos que revisar nuestras vidas. Si usted está peleando mucho, si usted está de mal humor, si a usted le molesta todo lo que hace el otro, hay que revisarse. Hay que revisarse. Porque esta indisposición del alma nos está diciendo que dentro hay un malestar que tiene que ser roto en el nombre de Jesús, que tenemos que entregarnos a Él, que tenemos que darle libertad al Espíritu para que sane, para que ponga en orden, para que restaure nuestra comunión con Dios. Hermanos, mire, habría entre los esposos y entre los hijos y padres menos problemas. Se reduciría a mínimo. Las relaciones interpersonales fueran sanas, buenas, si tú y yo nos revisamos todos los días y antes de proferir una palabra, antes de decir algo, miráramos qué me motiva, de dónde sale esto, qué es lo que está diciendo ahí, de dónde salen estas cosas, estas guerras y estos pleitos, de la condición del corazón. Usted y yo viviríamos en paz, sería preciosa la vida si entendiéramos que este es un principio sanador. Pero sigue diciendo no solo codicia, sino que dice, vamos ahí al versículo de nuevo, y dice, matáis y ardéis de envidia. Y el Señor dice en Mateo capítulo 5 que tú y yo podemos matar aquí. No tenemos que decir una palabra, no tenemos que coger un arma y caerle atrás a una persona y dispararle. Aquí le disparé. Aquí deseé que se muriera.
Aquí desee que alguien le dé finiquito. Pero ¿sabe lo que dice la palabra en Levítico? Que usted y yo podemos matar no así, sino hablando mal de una persona. La palabra dice que hablar mal de otro es matar. ¿Sabe por qué? Porque estamos desgarrando la moral de esa persona. Dios nos llama a revisar las motivaciones de nuestro corazón, de forma que estos deseos no sean cárcel para nuestras vidas, sino que seamos personas libres. Hermanos, mire, déjenme decirle esto. Aquí dice, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis. Guerra porque hay una insatisfacción pensando que merecemos tener algo y no lo tenemos. ¿Sabe lo que eso quiere decir popularmente? Una persona que vive amargada porque cumplió 40 y todavía no tiene el apartamento. Amargada porque no logró tal cosa. Amargada porque no se casó. Esas cosas es lo que está diciendo Dios. Hay un combate interior. Y eso amarga la vida y eso hace que se rompan las relaciones, que se dañen las relaciones. Ahora mire la tragedia, mire lo triste, además de lo que hemos visto, que cuando nosotros somos así, todo lo que deseamos es igual a no lograrlo. Al lado de cada deseo hay una frase que dice, voy a leerlo para que sea más claro, versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Versículo 3. Pedís y no recibís. Al lado de cada deseo y cada pasión que produjo ese deseo, lo que hay es un fracaso. Una persona que cuando hace la suma de todo lo que quería y no lo alcanzó, además de que se drenó, además de que tiene los huesos carcomidos, de que tiene problemas psicosomáticos, esa persona encuentra con que no logró nada. Y al no lograr nada se pone más agrio o más agria. Se pone más rabioso y pelea más. Hay personas que conforme van cumpliendo más años y han visto menos logros, se ponen más, oiga, casi no se puede vivir con esa persona. Cuando usted ve que llega, nos vemos, huyamos a la derecha. Se convierten en personas sumamente difíciles, porque toda la lucha que tuvieron en la vida es igual a fracaso. Ahora Dios nos da la clave, mire dónde está. Escuchen, recuerden que esto se lo están escribiendo a cristianos, donde nada de esto debía existir, pero existía. Pero dice en el versículo, escuche lo que dice el versículo 6, por favor. 3. Pedís y no recibís. Y ahora está hablando de, ustedes le oran a Dios y no reciben. Ustedes están orando y no reciben. Y dice, ¿por qué no reciben? Porque ustedes piden para sus propios deseos. Y volvemos otra vez al punto de inicio. Deseos del alma no sometidos a los deseos de Dios, propósitos de Dios. No responde Dios bendición. Dios no bendice. Cuando se pide, dice Cristo, conforme a su voluntad, es que Dios responde. Y para pedir conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que despojarme de mi egoísmo, de mis codicias, de mis celos, de mis envidias, de ese pleito permanente con el mundo. Dice el Señor, ustedes no reciben porque piden mal. ¿Cuál es la promesa de nuestro Padre? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no recibimos?
¿Por qué continuamente estamos diciendo me va mal, me va mal? Porque nosotros estamos llenos de conflictos internos que hemos decidido no resolver. No resolverlo conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, a veces la no respuesta de Dios es un llamado a reenfocar nuestras vidas. Dios nos está diciendo hay dos cosas, en resumen. Revísate porque estás peleando mucho. Y estás peleando mucho porque tienes deseos que no deben ser. Revisa tus relaciones con los demás, porque siempre estás en un lío. Porque cada vez que dicen, oye, ¿qué problema hay? Bueno, ¿y quién armó el problema? Y no es el mismo nombre, es la misma persona. Eso te debe hacer ver, o me debe hacer ver, que algo está mal en mí. Que es hora de despertar, que es hora de decir, Dios mío, yo estoy gastando mi vida de una forma incorrecta, inadecuada, vacía. Pero el Señor me está diciendo otra cosa, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, pero tú no estás orando como debes. Tu corazón está lleno de basura, tu corazón necesita limpieza, tu corazón necesita empezar con Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hace 2 días pasé por una calle y vi un letrero afuera que decía, no recuerdo la primera parte porque me quedé en la palabra, algo y la ñapa. Y dije, oh, mi niñez. Alguien todavía dice que va a regalar algo cuando alguien compra. Te voy a dar un poquito, otra menta te voy a dar. Te voy a dar un chin de tal cosa. El Señor dice, miren, esos chines, que son todos los deseos e intereses de la tierra, pónganlo atrás. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que ustedes desean, que son cosas que tienen que ver con lo que Dios ha prometido que nos va a dar, eso viene por añadidura. Y eso arranca el estado de ansiedad. Eso quita el estado de inseguridad. Buscar el reino de Dios primero quita el estado de insomnio. Buscar primero el reino de Dios y su justicia quita la amargura, quita el sentido de frustración, quita el sentido de incompetitividad. El Señor quita de nosotros todo lo que aturde a un ser humano cuando nosotros lo buscamos a Él primeramente y su justicia. Mi pregunta siempre es, ¿por qué sabiendo esto que Dios nos lo da, nosotros no nos tomamos la medicina? ¿Por qué seguir luchando cuando Dios me dice hay una vía que es efectiva, que es buena, que es sana? ¿Por qué no tomar por ese camino? ¿Por qué seguir luchando? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque hemos venido a Cristo, pero no hemos permitido que nuestro esquema mental, nuestra mentalidad carnal, esté entregada al Señor. Después de venir al Señor, tú y yo somos llamados a tener la mente de Cristo. Y Él buscó siempre, primero, el reino de Dios, de su Padre, y después lo otro. Al llegar al pozo y esperar la mujer que venía, esa era la voluntad de Dios. En un día candente del Medio Oriente, con sed, con hambre, Él se sentó a esperar a esa mujer que llegara. Eso es buscar primero el reino de Dios. Y cuando todo terminó, entonces Él comió. Nosotros nos amargamos si a la hora que nosotros comemos no está ahí. ¿Y quién me dice a mí que ven a orar ahora? ¿Cómo? ¿Orar ahora? No, espera, deja que yo coma y que descanse y que repose. ¿Por qué no se puede ser tan fanático? Y perdimos la batalla. Porque esa era una forma de crecer espiritualmente, para aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De qué forma Dios nos va a enseñar que lo de Él es primero si cuando viene la oportunidad no queremos? Hermanos, tenemos que evaluar realmente nuestras áreas de conflicto y preguntarnos, y con esto termino.
¿Bendecirá Dios mis actitudes de guerra, de pleitos y de conflictos? ¿Prosperará Dios mi actitud no mansa en mi trato con los demás? ¿Traerá Dios a mi vida bendición cuando yo estoy enfocado o enfocada en cómo voy a vengarme de lo que me hizo fulano? ¿Va a bendecir Dios mi espíritu de codicia y de envidia? ¿Va a bendecir Dios el que no me dé cuenta de que cuando debí ser una persona, como le dijo el Señor a Josué, para que en todo te vaya bien, para que tengas éxito, y esa palabra sale de la boca de Dios, para que tú te mantengas haciendo lo que yo quiero, en obediencia yo te voy a bendecir? ¿Va a bendecir Dios el fracaso que ha venido a mi vida justamente por no tomar en cuenta que mi actitud es la que proporciona los conflictos y mi amargura? Es hora de revisarnos, porque lo que me están dando las estadísticas de la gente que estudia e investiga esas cosas es que porque la gente no quiere vivir en paz, está desangrándose cada día, perdiendo el propósito que Dios quiere, viviendo, no existiendo, sin vida abundante, aún en el pueblo de Dios. El Señor nos está llamando a que cuando tú y yo salgamos por ahí, sonriamos y reflejemos a los demás que Cristo vive en nuestras vidas. Que en vez de levantarle la voz al que está atrapado en las garras del enemigo y por eso provoca ese conflicto, tú te pongas a orar, yo me ponga a orar por él. Señor, reprende lo que está en esa vida, sácalo de su aflicción, sácalo de su crisis. Que seamos personas que cambiemos nuestro entorno por nuestras actitudes. Y cuando nos atrape la codicia, el deseo de tener más, Jacques Ellul fue un sociólogo muy famoso y él dijo esta frase: es necesario que el hombre moderno desacralice el dinero, que le quite la connotación de ídolo, de adoración al dinero. Y yo les voy a decir, hermanos, cómo se hace eso. En lugar que la codicia llegue a nosotros y nos amargue porque no tenemos más de lo que queríamos al final del año, antes de que termine el año, saca de lo que tienes y regálalo. Regálalo, porque al regalar hay un ídolo que cae y no tiene autoridad en tu vida. Permítele a Dios, vamos a permitirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Hace mucho el Señor nos dijo, estamos en Naco, y el Señor dijo, hay muchas personas que yo quiero regalarles, fue un martes en la mañana, yo tengo regalos para muchas personas, pero las personas han tomado mis regalos y los han guardado en un closet, y porque tienen allí el regalo, es como asegurarme de que Dios me dio esto, no dispensan, no comparten, no regalan bendiciones, y por ser así no reciben más bendiciones. ¿Sabe cuál es la economía del reino? Mientras más des, más te da Dios. Eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y Dios quiere que seamos personas abiertas de corazón. Para ver el milagro hoy, Dios tiene que ver que yo quiero el milagro. Tengo que exponerme a que Dios haga el milagro. Si no, si me encierro, no voy a ver el milagro. Hermanos, vamos a vivir en el gozo del Espíritu, por favor. El gozo de la salvación. En lugar de vivir tan oprimidos, vamos a vivir sabiendo que tenemos un Padre que quiere bendecirnos y hacerlo en abundancia. Pero tenemos que despojarnos de nuestras crisis personales, provocadas por nuestras actitudes personales, por nuestra manera errada de pensar, y démosle paso a Dios para que Él haga el milagro que quiere hacer a través de ti, para alguien o para muchos en este día. No nos acostemos esta noche sin dejar que Dios haga ese milagro. Y el milagro es que tu vida refresque a otros.
con el gozo y la plenitud del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, que yo quiero pedirte perdón por tantas veces que por pensar en mí misma he estado en conflicto conmigo misma y es posible que haya traído conflictos a otros. Como tu palabra nos enseña, Señor, que si nos humillamos, como dice más adelante en ese capítulo, si nos humillamos, tú haces la obra, tú nos levantas, tú nos cambias. Esta noche quiero pedir por mí y por mis hermanos, poniéndome en primer lugar. Pedirte, Señor, que tú nos ayudes a valorar lo que es la paz que nos has regalado, el gozo que nos has dado, el dominio propio que tú nos das. Que cada bendición y cada cualidad de tu Espíritu en nuestras vidas sea bien apreciada, bien valorada. Señor, que no soltemos esto, que no abaratemos los dones que tú nos has dado, sino que los retengamos y tú nos ayudes a edificarnos, para que no haya combate, para que no haya conflicto, para que no estemos divididos en nosotros mismos y para que no hagamos daño a los demás. Señor, perdónanos si hemos herido a otros. Si nuestras actitudes, Señor, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar ha turbado a otra persona, ha dañado a otra persona, perdónanos. Recuérdanos cada día que los conflictos nuestros son los que ponen en guerra a los que están fuera. Sabiendo que el Espíritu de Dios tiene el poder, y así lo quieres tú, Señor, de que Él rompa de nosotros cargas innecesarias, aflicciones innecesarias, actitudes dañinas, emociones y sentimientos dañinos. Señor, que tú quites de nosotros el querer retener esas cosas y nos entreguemos para que tú nos cambies. Hagas o sigas haciendo esa preciosa obra. En el nombre de Jesús pido que en tu misericordia, Señor, querramos a partir de hoy tratar mejor a los demás, hablar para edificar, exponer nuestros pensamientos para que el otro sea sanado. Líbranos, Señor, de dañar. Y si algo nos daña o alguien nos daña, ayúdanos, Señor, a mantenernos en ti, que la comunión no se rompa, porque en ti hay sanidad, en ti hay libertad, en ti hay bendición. Que esta noche, Señor, todo lo que nos falte por entregarnos, te lo entreguemos. Y, Señor, haz en cada uno de nosotros lo que tú quieres hacer. No más lucha, no más contienda contigo. Que no peleemos contigo porque vamos a salir perdiendo, sino que te dejemos a ti hacer. Cambia nuestra visión. Yo estoy reprendiendo en este momento, Señor, ese poder de amargura, de insatisfacción, de envidia. Si ha entrado a cualquiera de nosotros, que tu voz poderosa despida esas emociones y sentimientos y actitudes en el nombre de Jesús. Que recibamos lo que quieres darnos y que compartamos con otros lo que tú nos has dado. En tu nombre oramos, Señor. Amén, amén, amén. Señor, nos ayude a vivir a partir de esta noche sin conflictos innecesarios. ¿Cuántos decimos de verdad, de corazón? Bueno, el Señor...